Hola amigos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. José Moreno, en esta ocasión muy contento de estar comenzando el libro de Apocalipsis. Sí, vamos a estar estudiando el libro de Apocalipsis. ¿Alguna vez lo has leído? Bueno, si nunca lo has leído, esta será una buena ocasión para hacerlo. A lo mejor tú dices, bueno, es que a lo mejor no lo comprendo. No te preocupes, no te preocupes. En realidad, la palabra del Señor está dispuesta para todos aquellos que la quieren entender, pero sobre todo aquellos que la quieren escuchar y guardar. Y en esta ocasión estaremos viendo solamente una introducción, algunas advertencias, algunas cosas importantes que tú debes de saber de cómo es que vamos a estar viendo este curso de Apocalipsis. Y hablando acerca de entender, en una ocasión estaba una persona allí, fue a pedir una pizza. Y el de la pizza le dice, ok, ya cuando está preparada y la va a partir en rebanadas, y le dice, ¿la quieres en 6 o en 8 rebanadas? Y dice, no, en 6 por favor, porque si me la parte en 8 no me la alcanzo a acabar. Bueno, ok, a veces nosotros pensamos que así de complicado son las cosas, pero en realidad no lo son. Te voy a invitar a que en estos estudios tú estés leyendo los capítulos completos del libro de Apocalipsis para que tú los vayas digiriendo y podamos entender mucho mejor acerca de ello. Pero de manera inicial te puedo decir esto: el Apocalipsis, el autor se le conoce como el apóstol Juan. Esto es unánimemente está considerado, se tienen las evidencias hasta el día de hoy que es el apóstol Juan. En hebreo se le llamaría Shaliach Yohanan, ¿sí? Shaliach es el enviado, ¿sale? Que es lo mismo que apóstol. El nombre original del libro, o sea, el nombre original en hebreo, porque bueno, Shaliach Yohanan escribía en hebreo, es Sefer Hitgalut. Interesante esta palabra de Hitgalut. La fecha probable de su escritura es entre los años 70 y probablemente hasta el 95 de la era común. Y el tema principal, o el tema que abarca todo el libro, podríamos decir que es, en palabras del mismo Jesucristo, lo que fue, lo que es y lo que será. Lo que es, lo que fue y lo que será. Algo interesante, ¿no? ¿Habías tú escuchado ese tema? Lo que es, lo que fue y lo que será. Bueno, a propósito de tema, este estudio no tendrá como base un sistema o un método temático. Generalmente cuando la gente estudia algún libro, y en especial el Apocalipsis, le gusta estudiarlo por tema. Yo me acuerdo que cuando era yo muy niño, salió por allá en los años 70, a principios de los 80, la famosa Biblia Arcoiris, una Biblia hermosa, edición 1960, pero que tenía en sus páginas, venía coloreada, precisamente por eso decía Arcoiris, porque venían algunos colores referente a los temas que se tocaban. De tal manera que si tú querías saber algo referente de un tema, bueno, pues bastaba con que abrieras la Biblia y vieras, por ejemplo, el color verde, que tal vez era el tema que tú estabas buscando, y buscabas todos los textos sombreados en verde, y entonces estabas obteniendo información sobre ese tema. Lo mismo con el color amarillo, el naranja, el gris, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso se le llamaba la Biblia Arcoiris. Esta Biblia ya difícilmente se le encuentra, pero su legado subsiste hasta el día de hoy. Sí, más de 50, 60 años de esto, subsiste su legado. ¿A qué me refiero? A que la gente hasta el día de hoy, ya después de más de medio siglo, la gente sigue acercándose a la Biblia de manera temática. Y cuando es el Apocalipsis, ni se diga, también quieren saber acerca de los temas. Aquí está, por ejemplo, algunas de las preguntas que luego me hacen. Oye, ¿qué dice la Biblia respecto del anticristo? ¿Es cierto que se va a implantar un chip que sería la marca de la bestia? ¿Cuándo vendrá el fin del mundo? ¿Cuál es el verdadero mensaje de las 7 iglesias? Cosas por el estilo son los temas que se tratan al estudiar en el Apocalipsis. Bueno, eso no lo vamos a hacer aquí. El estudio que yo considero el mejor, pues es uno muy sencillo que se le llama método sistemático o estudio sistemático de la Biblia. ¿Y en qué consiste esto? En leer palabra por palabra, renglón por renglón, capítulo por capítulo, hasta completar todo el libro. Este estudio, por sencillo
por elemental que te parezca, es sobradamente muchísimo mejor. De hecho, esto te lo digo por varias razones. La primera de ellas, mira, la Biblia nunca fue escrita por temas. No, por supuesto que no. El día de hoy, toda la enseñanza que se da acerca de la Biblia son por temas, pero cosa curiosa, la Biblia no fue escrita por temas. La Biblia es una recopilación de narraciones, poesía, profecías, alegorías, poemas, historia, etcétera, etcétera, etcétera. Y para poderla comprender la tienes que, pues sí, leer toda. Por cierto, te hago esta pregunta: ¿tú ya leíste la Biblia completa? Si todavía no has leído, no sabes de lo que te pierdes. Todas las generaciones de creyentes en el Señor que se han propuesto en leer la Biblia completa, se han visto fortalecidas y han afrontado, obviamente, todos los temas que la vida les presenta de una mejor manera. Pero el querer abordar la Biblia por temas presenta desventajas importantes. Te voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, la primera que yo encuentro en los riesgos de estudiar la Biblia de manera temática es esta: no comprender o inclusive el ser engañados. ¿Cómo? ¿No comprender si solamente el estudio por temas? Sí, lo que pasa es que el estudio temático solamente toma cosas de aquí y de allá, aborda ciertas premisas, tiene ideas preconcebidas y llega a conclusiones solamente parciales. Fíjate que en Mateo capítulo 4, versículos 5 al 6, se narra que había un ente, un ser, Satanás, estaba tentando a Jesús y vino a tentarlo precisamente con la misma palabra de Dios. Sí, con las Escrituras. ¿Cómo lo hizo? Lo que hizo fue tomar un texto y le dijo a Jesús: a ver, obedece este texto. Citó un fragmento de los Salmos. Y entonces Jesús, conocedor de toda la Escritura, esa es la diferencia. No es lo mismo que se conozca por temas o algunas cosas a que conozcas toda. Jesús, conocedor de toda la Escritura, le dijo: sí, pero también está escrito esto otro. Y entonces de esa manera Jesús se sacudió fácilmente la tentación de Satanás. Así todos los engaños, todos los errores, inclusive hasta los involuntarios y aún las tentaciones en nuestra vida son disipadas cuando conocemos el total del texto bíblico. A quien solamente le gusta tomar unas fracciones de la Biblia, créeme, no es digno de confianza. Mateo capítulo 4, versículos 5 al 6, ahí lo podrás encontrar, y obviamente no es el método de Jesús. Otra de los riesgos por los cuales no queremos un estudio temático es que el estudiante no avanza en el conocimiento de Dios y su palabra. Efectivamente, mira, yo he sido maestro de instituto bíblico durante mucho tiempo y a mí siempre me encomendaban los estudios bíblicos, libros completos y cosas así, y yo veía la diferencia con mis compañeros maestros que siempre se dedicaban a estudios temáticos. Por lo general, el estudiante que estudia solamente algunos temas de la Biblia se vuelve un incapacitado, sí, un lisiado, un dependiente de que siempre haya alguna actualización del tema o haya alguien que se lo explique. En cambio, el que estudia la Biblia completa, renglón por renglón, de manera sistemática, completa. Oye, algunos dirán, es que hay unas partes muy emocionantes. Por ejemplo, ¿qué te parece esto? La historia de David venciendo al gigante Goliat. ¡Wow! Esas historias, esos textos, por ejemplo, o ¿qué te parece esta otra? Cuando el mar rojo se abre, o cuando Jesús camina por el mar. Esos pasajes son emocionantes por sí solos. Pero ¿qué te parece una lectura del libro del Cantar de los Cantares? Habrá personas que digan, ¡ay, qué romántico, qué hermoso! Pero a otras personas que no les llame tanto la atención. ¿O qué tal la narración en los libros de crónicas o en los libros de números? ¿Sí? Que presentan textos legales o presentan genealogías. Todas ellas son parte de la palabra de Dios, y cuando las vamos conociendo todas, es que tenemos el contexto general de las cosas y dejamos de ser dependientes de aquellos que expiden temas solamente. Por eso enfatizo mucho en esto. No te creas que solamente con ver algunas cosas del Apocalipsis funcionará. Lee todo completo. Fíjate que Proverbios capítulo 4, versículo 18, dice que el caminar del justo es como el amanecer.
A mí me gusta mucho el amanecer. Ahí en mi casa tenemos un jardín en la parte de atrás y precisamente el sol, está orientado a que el sol sale precisamente por ahí, por el jardín, y es tan hermoso el amanecer. Mira, comienza con una pequeña luz, está todo oscuro y empieza como que a clarear. Y esa pequeña luz va creciendo poco a poco, hasta que el día esclareció totalmente. Esos momentos a mí me gustan mucho para orar o para leer las escrituras, porque así es nuestra vida. Perdón, cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor. De la misma manera, cuando tú lees toda la Biblia completa, es cuando tú eres como esa alba que dice Proverbios 4, ¿sí? Eres como ese amanecer que va de una manera continua, de una manera constante, pero también de una manera completa, estudiando las escrituras. Bueno, otro de los riesgos por los cuales jamás recomiendo el método temático para abordar las escrituras es que el cristiano simple y sencillamente no madura. Mira, te voy a leer un proverbio antiguo de Medio Oriente. Dice así: el árbol medita en invierno para hacer crecer sus ramas en primavera, dar frutos en el verano y descansar en el otoño. El ciclo completo, ¿verdad? Invierno, primavera, verano, otoño, etc. Los árboles lo necesitan, y lo necesitan para madurar ellos, pero también para madurar sus frutos. ¿Sabías tú que la Biblia nos compara a los seres humanos como árboles? Nosotros también necesitamos de ciclos completos para poder madurar. El día de ayer estábamos cenando y mi hijo me preguntó: bueno, pa, ¿y tú cuándo entendiste mejor las cosas? ¿O cuándo se te quitó ese carácter que dices? Porque le estaba yo platicando de cuando era yo joven. Le digo: mira, yo más o menos aprendí a comprender a mi papá hasta el tiempo en que yo fui papá. Sí, cuando yo ya no vivía con él, yo ya me había casado, ya había tenido mis hijos, y en mi adolescencia yo no había tenido una cercanía tan fuerte emocional con él. Físicamente sí, porque trabajaba ahí con él, también hacíamos deporte, etcétera, pero emocionalmente no la tenía. Es más, de hecho, buscaba yo una lejanía. Y eso lo comprendí y lo lamenté, y también me disculpé y busqué a mi papá ya en su edad, ya grande, ya viejito, él ya adulto. Ya lo busqué porque comprendí cuando yo fui papá. Es decir, cuando yo terminé un ciclo es que comprendí y maduré. Los ciclos nos hacen madurar. Y esto es algo muy importante. Tienes que entender, cuando vamos a abordar Apocalipsis, muchas partes de la Escritura, pero cuando vamos a abordar Apocalipsis, tú tienes que entender esto de los ciclos. ¿Por qué? Sí, porque los estudios que hay, este es otro asunto, los estudios que hay de Apocalipsis que tú te puedes encontrar por allí, todos los estudios, yo los conocí todos, los impartí, me di cuenta que no sirven, son estudios lineales. ¿Por qué? Porque esa es nuestra mentalidad es lineal, nosotros vemos dónde comienza y dónde acaba. Pero el Apocalipsis no es así. El Apocalipsis, más bien para que tú lo entiendas, tienes que entender que es cíclico. ¿No te ha pasado que cuando tú lees en la Biblia algo, te parece como que ya lo leíste? Como que lo que leíste en Reyes, ¿por qué aparece otra vez en Crónicas? ¿No te ha pasado así? ¿Por qué lo que dicen a veces los profetas te lo encuentras en los evangelios o en las epístolas de Pablo? O sea, ¿por qué como que se repite? Porque la Biblia, la palabra de Dios, al igual que su creación entera, está hecha a base de ciclos. Unos científicos publicaron en la revista Life una vez por qué la naturaleza está hecha a base de espirales, y al final no tuvieron respuesta. La respuesta es muy obvia: porque el Creador así le gusta hacer las cosas. Le gusta hacer las cosas en círculos, en espirales. ¿Sale? Ahora, es muy importante que nosotros veamos esto. Vamos a ver algunas advertencias en lo particular, con respecto al libro del Apocalipsis. La primera advertencia que nosotros debemos de tener es que, número uno, este es un libro profético. ¿Y eso qué? Bueno, si para ti se te da la profecía, ¿verdad? Si tú te mueves en ella, comprendiste ya lo que dije con esa frase. Pero si tú no eres de las personas muy afectas a la profecía, te quiero decir básicamente tres cosas respecto de que Apocalipsis es un libro profético.
En primer lugar, es un libro muy rico en simbolismo. Vamos a tener que ver muchos simbolismos y vamos a tener que ver de dónde salen y qué significan, ¿sale? A lo mejor tú quisieras cosas más prácticas para poderlas aplicar en tu vida diaria, pero también es muy importante que conozcamos estos símbolos, ¿sale? Porque también tienen una aplicación en nuestra vida diaria. La segunda cosa de por qué es un libro profético es que precisamente el libro del Apocalipsis gira en torno a lo misterioso, ¿sale? Cualquiera que te diga, no, lo que dice Apocalipsis es exactamente esto, fíjate lo que te voy a decir, 1, 2, 3, olvídate. No es así. Los discípulos del Señor comprendieron las profecías, sí, las profecías de Isaías, de Jeremías, de Joel, de Oseas. ¿Cuándo? Cuando tenían a Jesús allí y y aquí está la clave, se estaban cumpliendo en ese momento delante de sus ojos las profecías. Sí. El libro del Apocalipsis no lo podemos explicar, que va a pasar de esta manera, que va a pasar de esta otra, que esto es exactamente de esto. No. Esto simple y sencillamente tenemos que tener las cosas claras, comprendidas, conectadas con el resto de las escrituras, porque delante de nuestros ojos se van a ir cumpliendo y es allí, como los discípulos de Jesús, vamos a ir comprendiendo bien el libro del Apocalipsis. Sí, es maravilloso porque es un libro que se va revelando en la vida diaria, en la vida cotidiana, en los acontecimientos que están. La otra que te digo es que está en espirales, está en círculos, y esto me llama mucho la atención porque cada vez que yo leo el Apocalipsis se me figura como cuando voy manejando en una vialidad aquí en la ciudad donde yo vivo. No sé si donde tú vivas hay anillos periféricos pues sí, son vialidades que le dan vuelta a la ciudad, que cuando estás allí, por más que avances, siempre estás llegando, ¿qué crees?, a los mismos lugares. Siempre dices, que ya no había pasado por aquí, que ya no había pasado por aquí. Esa es la razón por la cual la gente, por lo general y hasta el día de hoy, pero espero que eso ya se acabe, no ha comprendido el libro del Apocalipsis. Son muchos ya los que lo están comprendiendo. Sin embargo, hay muchos más que faltan por hacerlo. Y es que dicen, oye, ¿cómo? ¿No se supone que ya al malo ya lo habían encarcelado? ¿No ya habían juzgado a la bestia? ¿Por qué aquí aparece otra vez? ¿Por qué tenemos cosas de ese tipo? Si yo ya vi que estaban alabando al Cordero en el capítulo 5, ¿por qué de repente otra vez me topo otra vez con otra alabanza y le están dando gloria? ¿No ya había yo pasado por esto? Es exactamente lo que quiero que tú veas. Y te voy a poner el esquema de cómo está integrado el libro del Apocalipsis. Fíjate, muy, muy importante esta tabla que te estoy poniendo. Esta tabla no la vas a encontrar prácticamente en ninguna Biblia, ni siquiera de estudio que tú puedas tener. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente los bosquejos que se tiene de Apocalipsis son totalmente otros. Mira lo que hay allí. Esquema del contenido. Y en la primera columna, bueno, tengo la numeración. En el número 1 está la introducción y los saludos, ¿verdad? Ese es el asunto, el primer asunto, la introducción y los saludos. Y eso lo podemos ver en el capítulo 1. ¿Ok? El asunto número 2 están las 7 iglesias, y eso lo veremos en el capítulo 2 y 3. A lo mejor tú me dices, yo sé leer, yo puedo leer toda la tabla. Claro que sí. Lo que pasa es yo sé que sí, lo que pasa es que quiero que notes algo interesante que tiene esta tabla. Fíjate, voy a seguir leyendo los asuntos. 3, alabanza en el cielo. 4, 7 sellos y 7 trompetas. 5, la alabanza de los sellados. 6, el ángel y los 2 testigos. 7, la mujer, el hijo y el dragón. Sí, no es título de una película, simplemente esto es lo que aparece en el capítulo 12 del Apocalipsis. Y aquí quiero detenerme un poco, por eso lo remarqué allí. La mujer, el hijo y el dragón. Porque esta parte es como la parte donde se dobla el libro, sí, es donde está la parte central, cuando tú abres un libro, ¿verdad? Y está la parte que viste ahorita, la parte central, y después viene lo que sigue. Sin embargo, cuando tú cierras el libro, ¿verdad? Que la parte de una parte del libro coincide con la otra. Bueno, es exactamente lo que pasa allí. El punto número 7 es como una bisagra, ¿sí? Como la parte central, ¿sí? Es como la bisagra del libro que al doblarlo se juntan 2 partes que tienen conexión una con otra.
Sí, observa, después del 7, ¿qué número debería de seguir? El 8, pues no. Vamos a la tabla, fíjate lo que dice. Después del 7, la mujer, el hijo y el dragón en el capítulo 12, viene el número 6, el dragón y las dos bestias en el capítulo 13. ¿Por qué lo puse así? Bueno, porque ese número 6 que está después del 7 está relacionado con el número 6 que está antes del 7. Observa, el 6 que está antes dice el ángel y los dos testigos, y el 6 que está después dice el dragón y las dos bestias. ¿Te fijas? El Apocalipsis nos habla muchas veces, a veces de lo mismo o a veces de algo parecido o inclusive su antagónico perfecto. Sí. Al principio en ese ciclo a lo mejor pasa por una parte donde te habla del bien y cuando pase por la otra parte te va a hablar exactamente de lo mismo, pero en su versión mala. Interesante. En otras ocasiones será algo parecido y en otras ocasiones será algo idéntico. Vamos a seguir viendo el contenido. Fíjate allí, el 7, la mujer, el hijo, el dragón, el 6, hacia abajo, el dragón y las dos bestias, el 5, el canto de los sellados, que tiene relación con el 5 de arriba, la alabanza de los sellados. El 4, 7 plagas, 7 copas, que tiene relación con el 4 de arriba, 7 sellos y 7 trompetas. El 3 de abajo, alabanza en el cielo, ese está perfectamente igual al 3 de arriba, alabanza en el cielo. El 2 de abajo dice la nueva Jerusalén y el 2 de arriba se refiere a las 7 iglesias. Y esto es muy interesante porque las iglesias, la congregación, sí, eso es la congregación, las 7 congregaciones, deben de entender que están en la diáspora y que su congregación final y principal es Jerusalén. Y el último punto, el 1, epílogo y despedida. Bueno, pues todos sabemos que epílogo es ya la parte final, que coincide con lo de arriba de introducción y saludos. Así es. El Apocalipsis es la revelación. La palabra Apocalipsis en el griego, traducida a nuestro idioma español, significa revelación. Y por lo general, esta es otra de las cosas que hasta ahora se han visto. Cada vez que se ve la revelación en el Apocalipsis, se cree que lo más importante son todos esos acontecimientos del fin del mundo. ¡Wow! Todos esos acontecimientos. Si quieres saber acerca del fin del mundo, lee el libro del Apocalipsis. ¡Oh! Y es cierto, sí se narran acontecimientos que vendrán en el fin de los tiempos. Por supuesto que sí. ¿Pero qué crees? Esa no es la revelación más importante de Apocalipsis, no. Apenas son cosas que se tratan, pero la revelación más importante del libro del Apocalipsis no es esa. ¿Dónde está esa? Pues en Apocalipsis 1:1. Vayamos al texto. Dice allí, Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo, y aquí lo subrayé. ¿Sale? Dice que Dios le dio para manifestar a los siervos las cosas que deben suceder pronto, y lo declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La revelación más importante del Apocalipsis, es cierto, sí dicen las cosas que han de suceder, pero antes de eso, de las cosas que han de suceder, te subrayé la revelación de Jesucristo. La revelación más importante que tú y yo podemos extraer del Apocalipsis no es tanto de los eventos que van a suceder, que desde luego son muy importantes, pero la revelación más importante para saber qué hacer en esos eventos es precisamente que conozcamos quién es Jesucristo. Así es. Y tú dirás, yo lo conozco, lo recibí al Señor hace 50, 60 años, hace una semana, hace 2 meses. No sé. Acuérdate que solamente se conoce al Señor, se madura. ¿Te acuerdas de esos ciclos? Tenemos que seguir conociendo al Señor. Y una de las cosas que el libro del Apocalipsis nos va a decir es que necesitamos, los que conocemos al Señor, necesitamos conocerlo y seguirlo conociendo. Porque el andar del justo es como el amanecer de la aurora, que va en aumento esa luz hasta que el día es perfecto. Y después de eso viene la tarde, y al día siguiente un nuevo amanecer, una nueva luz y nuevo conocimiento. Y así sucesivamente. ¿Sale? Ok, las cosas que han de suceder.
Apocalipsis 1, versículos 7 y 8. ¿Y qué vamos a conocer de Jesús? Aquí hay algo importante. He aquí, viene con las nubes. ¡Wow! ¿Quién? Jesucristo. Y Él viene con las nubes. Y todo ojo le verá. Yo me acuerdo cuando les dije a mis compañeros en la secundaria, mira, yo no sé, en ese tiempo, te estoy hablando de los años 80, sí, en ese tiempo no existían ni siquiera los celulares, olvídate del internet y cosas por el estilo. Pero les decía, cuando dice aquí que todo ojo le verá, mira, yo no sé cómo va a ser, pero de alguna manera van a hacer que en el momento en que Jesús esté descendiendo del cielo, en todo el mundo se va a ver. En ese tiempo, la televisión en vivo a nivel mundial era todo un reto. Y ellos me decían, sí, va a ser por televisión. No, es que no se puede, es que es dificilísimo. Bueno, tú y yo que ya tenemos internet y que podemos ver cosas literalmente en vivo, no se nos hace nada extraño esto que dice y todo ojo le verá. Pero seguimos leyendo. Dice allí, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa, la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Las cosas que deben de suceder pronto, efectivamente, son importantes, pero no tanto como saber quién es Jesús. Y para saber quién es Jesús, tenemos que recurrir a la misma Escritura. Te voy a poner algunas citas que también mencionan acerca de esto. Isaías 13:6 dice, aullad, porque cerca está el día del Señor, o de Yahvé, como dice esta versión. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Y ahí entre paréntesis te puse cuál es la palabra que en hebreo utilizaron allí. La palabra Shaddai. Esto es asombroso, porque cuando tú escuchas al Jesucristo del Apocalipsis, que dice que Él es el Todopoderoso, un judío, imagínate, un judío del primer siglo que está diciendo el Todopoderoso, ¿qué palabra debe haber usado? Shaddai, como Isaías capítulo 3. Pero no es la única, a lo mejor tú dirás, qué coincidencia. Vamos a ver estas otras. Dice Joel 1:15, dice, ay del día, porque cerca está el día de Yahvé, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Segunda escritura que conectan a Jesucristo con Yahvé y lo ponen a la par como el Todopoderoso, como el Shaddai. Tercera, Malaquías 4:1. Porque aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Sí, pues esos que se preocupen, ¿verdad? Aquel día que vendrá los abrazará. Sí, pero no con brazos, o sea, de brasas se refiere, de carbón encendido. Ha dicho Yahvé de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Malaquías 4:1. Aquí, ¿quién es el que habla? Yahvé de los ejércitos. Qué interesante que en Apocalipsis se manifiesta el Todopoderoso, que tú ya sabes que en hebreo se dice Shaddai, y que es Jesucristo y que viene con sus ejércitos. Pero en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento en nuestras Biblias, dice que es Yahvé el que viene, Yahvé de los ejércitos y el que viene. Qué interesante. ¿Qué te está diciendo este estudio acerca de Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Vamos a leer otra escritura, Daniel 7:13 al 14. Aquí dice así: miraba yo en la visión de noche, y aquí que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Y no será destruido. Mis amigos, mis hermanos en la fe, esta es apenas una parte de la introducción del libro de Apocalipsis. Un libro que lo vamos a estudiar de una manera diferente. Si tú ya lo habías estudiado, seguramente aquí lo vas a ver de una manera diferente. Vas a comprender los ciclos del Señor. Vas a ver que el estudio del lineal no te sirve para nada. Y vas a comprender que lo que has visto acerca del Apocalipsis es muy importante, que en este nuevo ciclo tú estés dispuesto a renovar conforme a las Escrituras, bien basado en las Escrituras,
acerca de cuál es el mensaje del Señor en este maravilloso libro. Pero lo primero que quiero hacer antes de cerrar este tiempo es decirte que el mal del cual dice el Apocalipsis está reservado para algunos, de los cuales yo espero que tú no formes parte. Claro, por supuesto que no. Si tú estás siguiendo al Señor, no tendrás de qué preocuparte. Leer este libro y estudiarlo será una bendición. Acompáñame en la siguiente. Te invito a que te suscribas, que compartes y que le des clic también a la campanita. Que el Señor te bendiga. Shalom, shalom.